Daniel, y era que la rueda ya está inventada. Entonces, en muchos de estos puntos, realmente lo que el INVIMA está haciendo es tratar de aprender de los que otros ya han hecho, y en términos de control de precios, tú mostrabas en las gráficas cómo el Reino Unido era uno de los países que tiene, pues es más atractivo, o por lo menos en términos del CDI, un rango importante, y allá obviamente existe la evaluación del valor terapéutico para decidir la financiación o no por los recursos públicos. En términos de las vías abreviadas para los biológicos, nosotros creemos que realmente en otros países se ha contemplado que no siempre es necesario los estudios clínicos confirmatorios, y solo lo dejo allí, dependiendo obviamente de unas características propias de esos productos, y está implícitamente, que yo creo que eso es una diferencia importante con Colombia, que aquí el decreto lo hizo explícito, pero implícitamente uno lo encuentra en el modelo stepwise de la FDA o de la EMA, donde claramente deja la posibilidad que en algunas circunstancias los estudios clínicos no sean necesarios. Y el último, que es el del control, el de la propiedad intelectual, aquí ya mencionaron el 2085 y cómo eso fue un acuerdo que se alcanzó y que hoy en día se está respetando. Para terminar, pues digo que en esa búsqueda de aprender de otros, Colombia y el INVIMA están liderando las negociaciones de Alianza del Pacífico. Tú ahí mencionaste México y Chile, y son dos instituciones o dos agencias sanitarias con quien a través de negociaciones bilaterales, y en este caso tripartitas con Chile, estamos avanzando para que en el marco de la Alianza del Pacífico se puedan adoptar algunas medidas comunes en donde nos evite la replicabilidad, nos aumente el reliance y nos haga pues más eficientes a nosotros en Colombia. Con eso termino y no sé si hay alguna pregunta. Gracias. Gracias, doctor Sierra. Como era previsible, usted supo reaccionar sin preparar, con ideas, y eso solo se explica por su conocimiento del tema y la forma como lo ha abordado todos estos años. Entonces, si les parece, vamos a abrir al público 2 o 3 preguntas. Por favor, alcen la mano, vamos a tratar de ser muy breves. Bueno, sí, nuestro presidente sugiere, Frank, que si ustedes dos quieren reaccionar a la reacción de nuestra autoridad regulatoria, you are very welcome to do so. Okay, well, thank you for your thoughtful comments. A few things that I would say. First of all, you suggested perhaps there are diminishing returns. Perhaps, you know, future drug launches will not have the same impact on longevity. I agree that this process, like many other, is probably subject to diminishing returns, and in fact that's incorporated in my model. I don't assume that every new drug launch has the same impact. It's embodied that there are diminishing returns. Although, if we look, say, you know, if we look at... Después de cierto tiempo, si miramos la expectativa de vida durante un periodo largo, el siglo XX, por ejemplo, la expectativa de vida incrementó mucho menos durante los últimos 50 años del siglo, comparados con los primeros 50 años. Pero en los Estados Unidos se está acelerando la expectativa de vida después de los 65 años de vida, está incrementando más rápido hoy que durante los primeros 50 años del siglo XX. Esto tiene que ver con el cáncer tiene que ver con la innovación más activa. El cáncer ha sido un impulsor de la innovación. También mencionaste los factores de riesgo. No estoy sugiriendo tampoco que la innovación farmacéutica sea responsable de todo el incremento en la longevidad. Solo el 75%, de acuerdo con un estudio de 30 países que hice. Pero, en serio, hay otros factores que tienen un rol aquí. Mencionaste factores de comportamiento.
Por ejemplo, la obesidad está creciendo y presumiblemente eso está disminuyendo la expectativa de vida. Entonces, el hecho de que la expectativa de vida aumenta, aunque aumente también la obesidad, esto es bastante impresionante. Por cierto, no estoy impresionado con el presidente Trump, que intenta renegociar el NAFTA y no quiere que en Canadá o en México haya etiquetas de advertencia en la comida rápida. También hablaste del incremento de la cobertura. A Colombia le va muy bien ahí, pero entonces en mi modelo, en mis estimativos, yo controlo un nivel promedio de cobertura y la pregunta es, ¿la cobertura es específica o se relaciona específicamente con enfermedades? Esa es otra pregunta. Daniel. Bueno, por mi parte, muchas gracias. También comentarios que son muy útiles para nosotros. Tengo dos reacciones. La primera, que tiene que ver con la inclusión de las políticas de producción nacional, de todo lo que tiene que ver con prevención y todo esto. En ningún momento estamos sugiriendo que la introducción de nuevas moléculas es la panacea y con todo y todos los problemas del sistema de salud se van a resolver. Lo que estamos es hablando del rol que cumplen estas moléculas para contribuir a que el sistema de salud sea sostenible. En ningún momento estamos sugiriendo que este es el único factor que lo vaya a hacer. De modo que el tema de la producción de medicamentos nacionales, no lo hemos hecho porque me lleva a mi segundo punto, que tiene que ver con pues, la reacción que usted tiene con los tres temas que se han reportado. Nosotros no lo hemos dicho, estamos repitiendo lo que se ha reportado acerca de las debilidades del país. Es básicamente la percepción de los ejecutivos de las multinacionales. No es la intención del BCI no es litigar los méritos de las políticas. Lo único que estamos tratando es de medir cuán atractivo el país es. Y cuando los que toman decisiones ven que estas tres políticas afectan negativamente la competitividad del país, eso es lo que estamos reportando. Gracias, Daniel. Ahora sí, si hay preguntas para nuestros conferencistas e incluso para Francisco, que se somete al fusilamiento sin previo aviso. ¿Alguien se aventura? 10, 9. Por favor, Carlos, adelante. Le ruego a quienes alcen la mano presentarse primero, brevemente, y formular la pregunta también con toda poder de síntesis. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Pérez. Soy el presidente de la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica. Y tal como lo comentábamos ayer con Francisco en la reunión de presentación de resultados del INVIMA, creo que esto nos abre un poco más los ojos. Venimos trabajando hace un buen tiempo. La preocupación obviamente es más grande desde el lado de los centros de investigación, desde el lado de las CROs y desde el lado de los comités de ética. Sin embargo, el acompañamiento del INVIMA creo que ha sido importante y lo hablábamos ayer, falta todavía muchísimo. Hemos adelantado, pero creo que viéndolo como muy bien lo comentaba Daniel, en una carrera, es hora de salir de los pits. Creo que el material que hemos estado trabajando y las reuniones que hemos estado realizando, hay que comenzar a implementarlas un poco más agresivas en el buen sentido de la palabra. Y tomo un poco de pronto lo que decía Francisco de cambiar algo la industria nacional. Creo que no se trata de eso. Creo que la investigación clínica tiene un foco de cubrimiento de salud muy diferente a lo que es la industria nacional. Y sí tiene una parte muy llamativa que es la inversión en cubrimiento, en bajar un poco los costos de lo que es el sistema de salud y al mismo tiempo generar unos ingresos importantes para el país. Entonces creo que más que una invitación es la pregunta dejarla abierta,
el siguiente paso, donde creo que el INVIMA está comprometido en seguir trabajando con esto. La parte de los centros estamos trabajando junto con Avanzar, que reúne todas las CROs y algunos patrocinadores y algunos centros, en mejorar todo lo que son los tiempos regulatorios y mejorar la calidad. Creo que con esto podemos ser competitivos y lograr ganar una vez más la confianza de las multinacionales en que vean el país como un atractivo, con un cubrimiento en salud del 90 y tanto por ciento, que nos permite obviamente hacer accesible todos estos estudios clínicos a la población. Muchas gracias. Vale. No había pregunta, pero si hay algún comentario, Sí, no, pregunta no, creo que era más reflexión. hablar de los centros de Excelente. investigación y lo que se está haciendo desde este lado. No, perfecto, importante. Solo quiero preguntarle a los panelistas si tienen alguna reacción. ¿No? ¿Alguien más? 10, 9, por favor, Eduardo. Eduardo Molinari es miembro de nuestra junta directiva, gerente de AbbVie. Sí, Eduardo Para Molinari, varios gerente países. general de AbbVie. Una pregunta para el doctor Lichtenstein. No sé si la hago en español y la traducen, la hago en inglés. Como quieras. English Ok, or Spanish, en español. Frank? En español. Sí, si lo dice en español. De acuerdo, sí, sí. Doctor, usted habla un poco del impacto del costo de la innovación y el impacto que tiene en el ahorro, en el costo de hospitalización, ¿no es cierto? Y creo que haber visto en la presentación que el ahorro de costo de hospitalización es alrededor del doble que el incremento del costo de la innovación. Teniendo en cuenta eso, sería lógico pensar que a medida que ingresa la innovación uno podría ver un mayor porcentaje en el costo de medicamentos, no tanto porque aumenten los medicamentos, pero sino porque bajan los costos no relacionados con los medicamentos. Y de ser ese caso, usted podría predecir un futuro donde veríamos tal vez menos hospitales y más pacientes lidiando con su enfermedad desde sus casas, siendo más ambulatorios. Yes, I mean, I think the long-term trend, at least in the United States and probably in many countries, is that we see declining use of Y posiblemente en muchos otros países vamos a ver la reducción de costos de hospitalización. En algunos países desarrollados esto ya ha estado disminuyendo durante décadas. Esto es lo que yo puedo ver. Los hospitales harían algunos procedimientos ambulatorios, pero sí tienes la razón. Entonces, si incrementamos la inversión en farmacéuticos e innovación, esto entonces va a ser algo saludable, va a sacar a las personas de los hospitales. Bueno, muy bien. Yo creo que podemos dar por terminado este ciclo de preguntas. Muchísimas gracias, profesor Lichtenberg. Gracias, doctor Sierra. Gracias, doctor Coriat. Ha sido un segmento, como era de esperarse, muy interesante. Le cedo nuevamente el control a nuestra maestra de ceremonias para que sigamos entonces con el tercer y último panel, y el ministro, que entiendo que está llegando, hará el cierre respectivo. Muchísimas gracias. El próximo 20 de julio se instalará en Colombia un nuevo Congreso de la República y 2 semanas después se posesionará un nuevo presidente de la República, quien liderará al gobierno durante los próximos 4 años. Escuchamos desde las distintas campañas políticas propuestas sobre el sistema de salud colombiano que hacen parte, algunas de una reformulación total de la actual arquitectura institucional en este tema, hasta otras que la defienden de manera acérrima. A lo largo de la mañana hemos recordado el pasado de nuestra industria y sus aportes en el presente. Vamos ahora a una jornada con una discusión sobre el futuro de nuestro sector salud, especialmente el futuro inmediato en la coyuntura del inicio de una nueva administración.
Invitamos ahora a tarima al doctor Jairo Humberto Restrepo. Él es profesor de la Universidad de Antioquia y autor del estudio Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud Colombiano, Alternativas y Lecciones Aprendidas, realizado en el marco de un convenio de cooperación entre la Universidad de Antioquia y Roche S.A. Profesor, por favor. Y al doctor David Bardey, investigador de la Universidad de los Andes, al exministro de Salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, doctor Augusto Galán Sarmiento, para abrir este nuevo segmento de reflexión, y estará moderado nuevamente por el doctor Gustavo Morales, presidente de AFIDRO. Sin mayor preámbulo y dándole todo el agradecimiento al doctor Restrepo, al exministro Augusto Galán y al profesor David Bardey, le pido al profesor Jairo Humberto Restrepo de la Universidad de Antioquia que tome la palabra para abrirnos el apetito de lo que debemos esperar en los próximos meses en materia de salud y sobre todo después del 7 de agosto. Gracias. Pues era imposible que después de 4 horas no hubiera ni la más mínima falla tecnológica, pero creo que ya estamos en vías de solucionarlo, ¿cierto? Ok. 30 segundos de paciencia y mil gracias. Bueno, mil disculpas, muy buenos días. Agradezco al doctor Gustavo por esta invitación y a ustedes por la disposición a compartir estos minutos. Lo que me habían acordado era en unos 20 minutos poder lanzar unas provocaciones que sirven para responder esta inquietud. Y es en base al estudio que adelantamos sobre sostenibilidad financiera del sistema de salud que ustedes han recibido en nuestro observatorio número 35 dedicado al tema. Aprovecho para hacer el reconocimiento y agradecimiento a Producto Roche, quien nos apoyó con esta investigación, muy especialmente Janet Duque, igualmente la casa editorial El Tiempo y el observatorio Así Vamos en Salud. Este estudio está concentrado en 3 aspectos fundamentales
que parten de estas motivaciones. Estas son las motivaciones, digamos, que dan origen a este estudio, y aquí aprovecho para, dado que tenemos invitados internacionales, un par de precisiones sobre el tema de las cifras. Creo que el aporte nuestro, y estoy dispuesto a morir en el intento, es hacer pedagogía, es ofrecer información clara, lo más fidedigna de la realidad. Y en esta mañana se mencionaron dos cosas que yo aprovecho entonces para precisar o matizar. La primera, se ha dicho que la cobertura en Colombia pasó de un máximo 30% al 95%. Esas dos cifras no son comparables, porque estamos comparando, o más bien, sí son comparables, pero tenemos que tener claro qué nos están diciendo. No podemos decir que en Colombia en 1995 no había cobertura. Habían varios tipos de cobertura. Había una cobertura de un seguro de salud que ciertamente apenas superaba el 20%, pero había otra cobertura por la vía del Sistema Nacional de Salud, por la vía de la propia red pública, que pudiera permitir un acceso por allá en el 75%, solamente que en las atenciones básicas con 1000 problemas. Pero llamo la atención, esas dos cifras no las podemos leer así, que hayamos pasado de 25 a 98, como si en el 95 entonces el 70% de la población no accedía a nada. Sí accedía a cosas pocas con 1000 problemas, pero había acceso. Y lo segundo son los pagos de bolsillo. Se ha dicho que los gastos de bolsillo pasaron desde un 55% hasta el 14%. Ahí hay un problema con la cifra, tal vez estamos reuniendo todo el gasto privado del año 95. El gasto privado comprende los gastos en seguro y los pagos de bolsillo. De manera que los pagos de bolsillo ciertamente eran altos, rondaban un 40% del gasto total y hoy bajó, digamos, al 15%. Entonces, esa serie de motivaciones son las que nos dieron lugar a este proyecto. ¿Por qué no estudiamos y convocamos a expertos y a líderes para darnos cuenta en qué nivel de conocimiento estamos y, muy importante, cuáles son como los puntos de acuerdo para afrontar esta problemática de la sostenibilidad? De manera anticipada, entonces, me atrevo a decir, ¿qué le puede uno decir a un próximo gobierno que haga en materia de salud en sus primeros 90 días? De manera clara, tratar de hacer mucho de pocas cosas, y desde la perspectiva de la economía de la salud, pues lo que se me ocurre es, más que nada, esforzarse en sentar las bases para consolidar un sistema sostenible, íntegro y transparente, con 4 líneas de acción fundamentales. La primera, que claramente con este estudio que adelantamos se nota el vacío para Colombia, es formular un plan estratégico a un escenario, a un horizonte de unos 10 años, que comprenda el tema del financiamiento. Lo hemos dicho, el ministerio, el gobierno, a veces sin unidad dentro del gobierno, se la pasa buscando tapar los huecos de cada año, buscar resultados de vigencias pasadas, cómo cubrir los faltantes, pero no hay una mirada estratégica del sector que nos indique cuáles son las necesidades de financiamiento y cómo las vamos a cubrir. En segundo lugar, está dicho y muy, digamos, avalado por el panel de expertos, parte de la sensación que tenemos que el sistema no es sostenible, que es un fracaso, es que estamos combinando en el presente un poco las cuentas del periodo propio, es decir, los ingresos generados en el periodo para cubrir los egresos del periodo, con un lastre de una deuda sobre la cual hay varias cifras, tal vez rondan de los 5 a 6 billones de pesos. El llamado es, para ponerle símbolos, pues conformar de inmediato una comisión de la verdad muy independiente que diga cuánto al fin esa deuda y cómo generamos un, digamos, hecho soberano que permita plantear un plan de pagos en un horizonte amplio y que de esa manera se dé tranquilidad al sistema para garantizar la sostenibilidad. En tercer lugar, y quienes me conocen saben que esto es mi caballito de batalla donde yo voy, el sistema carece, en algún momento lo tuvo, de una instancia o mecanismo de concertación y de orientación del sistema, en la medida en que los actores no tienen un espacio formal para resolver los conflictos. Desde el punto de vista de la gobernanza, a mi juicio, la desaparición del Consejo y de la Comisión de Regulación en Salud han atizado la crisis de legitimidad y de confianza en el sistema. Por lo tanto,
la creación de un consejo o comisión nacional que reúna a los actores, no como la instancia que hay hoy, que eso es un remedio apenas de alguna reunión, digamos, esporádica para asuntos informales, no, es una instancia que haga parte formal del sistema, cabeza del mismo, en la cual estén presentes los distintos actores dirimiendo conflictos y participando de las decisiones más fundamentales. Y finalmente, de lo cual espero hablar algunas cosas, es algo que lo piden a grito todos los actores, dado otro estudio que adelantamos sobre riesgos de corrupción y opacidad, es adoptar una política de integridad y transparencia. Incluso de manera más eufemística, si se quiere, es promover un pacto por la probidad y la transparencia en el sistema de salud. Rápidamente, entonces, un poco la reflexión a los espacios donde fuimos es cómo invitar al público, y nosotros somos parte de él, para que comprendamos esta problemática de la sostenibilidad y entendamos que la sostenibilidad se resuelve de manera simple a partir de una ecuación o de una balanza donde tenemos ingresos y tenemos gastos. Usualmente el ciudadano, el político, mira esto del lado del gasto y quiere que la balanza resista y le pone al gasto y le pone al gasto y le pone al gasto. La pregunta es quién le pone el ingreso. Y en ese sentido, la orientación o la discusión tiene que girar en torno a los dos lados de la balanza. Empecemos por, digamos, ilustrar algunas cifras que a mi juicio deben ser parte de estos debates, y aprovecho porque va a aparecer en algunos momentos la necesidad de generar esos mecanismos, llamémoslos pedagógicos. Yo he usado mucho el tema, hombre, cuando estamos hablando de obstetricia, de tratamientos oncológicos, pues los más indicados para hablar del tema, señor ministro, los más indicados para hablar del tema son los obstetras, son los oncólogos. Cuando vamos a hablar de un problema como la sostenibilidad financiera, deberíamos, dentro del acuerdo social, darle, digamos, el espacio a los economistas y a los expertos del sector para que aborden el tema. 3 hechos fundamentales, producto de la estadística internacional. Uno, esta es una tesis que continuamos desarrollando, porque hemos observado que Colombia, con el interés de ser parte de la OCDE, tal vez hemos oectizado muchas discusiones y estamos siempre mirando la OCDE, lo cual está bien, pero hay que tener un cuidado. Tener muy claro que la OCDE es un club de buenas prácticas y por lo tanto, si vamos a hacer comparaciones con los países de la OCDE, debemos tener ese cuidado y muy especialmente examinar las famosas buenas prácticas. En todo caso, este esquema lo que nos permite ilustrar es que a lo largo del desarrollo, ciertamente el gasto en salud como proporción del PIB es creciente. Entonces, una de las primeras cosas que nos podemos llevar es qué elementos necesitamos para decir si el gasto en Colombia es bajo, es alto, es medio o qué es. Porque vamos a ver en la encuesta líderes, predomina, lo más normal, decir que el gasto es bajo. La pregunta es, ¿qué evidencia podemos ofrecer para una discusión como esta? Lo que nosotros encontramos como hecho fundamental es que sin duda el nivel de desarrollo trae consigo un mayor gasto, de modo que a lo largo del tiempo, aquí reunimos 3 décadas, tomamos el PIB per cápita colombiano para cada una de las décadas como un promedio y comparamos a Colombia con países de la OCDE, dado que la información está disponible, pero examinando el PIB per cápita que muestra Colombia en cualquier momento, me explico. El PIB per cápita promedio de Colombia en la década de 1990-99 era como de $5.800. Ese PIB per cápita lo tuvo Finlandia en 1970-79, Alemania en 1970-79, igualmente Bélgica y Turquía en 1980-89. De manera que examinamos la distribución y encontramos que Colombia tiene un gasto en salud como porcentaje del PIB, digamos, por encima de la media. En la medida en que avanzamos en el tiempo, el gasto como porcentaje del PIB va subiendo hasta el 7,2 y ya Colombia está, digamos, en el último cuartil, es decir, Colombia viene creciendo su gasto en salud como lo hacen todos los países y matizado por su nivel de desarrollo, parece ser de hecho que está haciendo un esfuerzo mayor.
El segundo hecho, bien interesante, donde Colombia está muy bien posicionado, es que examinamos para 184 países, hay un trabajo reciente muy interesante, publicado en The Lancet, que nos muestra cómo participa el gasto público dentro del gasto total en salud en la medida en que tenemos un mayor PIB per cápita. Aquí encontramos en general que los países con mayor nivel de ingresos tienen un mayor gasto público en salud y Colombia, de manera muy destacada, de hecho por encima de la tendencia, aparece pues dentro de los países con nivel de desarrollo similar bastante bien posicionado y de manera coherente con lo anterior, el tercer hecho, cuando mayor participación tiene el gasto público en salud, mayor es la protección financiera medida en términos de los gastos de bolsillo. A mí me parece que estos tres indicadores, insisto, en ese esfuerzo que queremos desde la universidad de llevar esto a una discusión tranquila con el público, que sea información para formarnos y para tomar decisiones, para participar de un debate público bien fundamentado, son fundamentales. Porque entonces valoramos aquellas cosas que el sistema tiene que muchas veces desconocemos, como que el sistema está financiado fundamentalmente con recursos públicos, como que los gastos de bolsillo en términos porcentuales son bastante bajos. Muy bien, la revisión digamos, de la sostenibilidad nos permite puntualizar lo siguiente: lejos de mirar el tema de ingresos y gastos, el manejo de la sostenibilidad financiera exige unos requerimientos mínimos, unas condiciones, digamos, desde el punto de vista institucional, que las vemos reflejadas acá. Todos estos requerimientos somos los que documentamos en la literatura. ¿Qué cosas son necesarias para que un país busque, garantice la sostenibilidad? Insisto, esto no es un mero asunto de sumar y restar o de mirar ingresos y gastos. Tal vez mucho más importante es las capacidades que debe desarrollar un país para que la sostenibilidad se ponga en marcha. Y como elemento también muy importante, construimos lo que se llama la caja de herramientas. Los países entonces, a partir de los requerimientos mínimos, abordan la sostenibilidad, digamos, desde tres perspectivas fundamentales. La perspectiva del ingreso, donde nos ocupamos de la recaudación, definimos cuáles son las fuentes, cómo planear. La mancomunación, que significa cómo la reunimos, asignamos, etcétera. La perspectiva del gasto, donde aparece de manera fundamental la compra estratégica de los servicios, el diseño de planes y los mecanismos de priorización. Un elemento fundamental es la gobernanza. ¿Qué mecanismo desarrollamos para alinear estas funciones y buscar que ella cumpla los resultados esperados? ¿Qué hicimos entonces con los expertos? Adelantamos 2 rondas acá en Bogotá. El día en agosto y septiembre participaron 23 expertos de varias universidades, instituciones como el Banco de la República, Fedesarrollo, del propio ministerio, etcétera. Y nos planteamos con ellos, dada la revisión de literatura, examinar qué entendemos por sostenibilidad financiera, cuáles son los determinantes de los gastos y los requerimientos mínimos para la sostenibilidad, así como las opciones de política. Propusimos entonces una definición de sostenibilidad, insisto, y acá el proyecto nos deja unos elementos que yo me sueño nos den lugar como una cartilla que le llegue a la gente a explicarle cómo es que funciona el sistema. Uno de ellos es cómo entendemos la sostenibilidad. Los técnicos nos pusimos de acuerdo en que esta sea una definición adaptada de la literatura. Es el equilibrio en el tiempo entre los recursos y las necesidades de la población o los objetivos del sistema de salud, de tal forma que el gasto esperado guarde correspondencia con los ingresos disponibles de las próximas generaciones. A partir de ello, de todas maneras, en un debate amplio se reconoce unos matices o precisiones. La más importante es que la sostenibilidad supone un acuerdo social y político. Esa balanza cada país la resuelve. Un país podrá querer gastar más, lo resolverá poniendo más plata, decidirá de dónde, si es de impuestos, si es de cotizaciones, si es de pago de bolsillo. En fin, hay una serie de aspectos, incluyendo esta tensión con el derecho. Y es que la relación entre gasto esperado e ingreso disponible supone limitaciones y es uno de los temas más difíciles de abordar con la población. He estado en varios escenarios donde se plantea el tema y desde la población aparece una posición como la siguiente: profesor, a mí no me hable de limitaciones mientras haya corrupción. El día en que no haya corrupción, tal vez los pacientes, los usuarios, las asociaciones de usuarios o de pacientes, estamos dispuestos a asumir sacrificios con los límites. Entonces ahí es donde quedamos atrapados como en un fatalismo.
La gente dice, sí, está claro su discurso, bien la limitación, pero si por allá se están robando la plata, entonces ¿por qué no vamos a tener la posibilidad de dar acceso a una persona que requiera atención y la tecnología está disponible? O sea, necesita un liderazgo nacional, una clase política, digamos, inspirada en el sueño del bien común y con probidad y transparencia que tenemos que seguir aspirando a que la tengamos. Sobre los requerimientos mínimos, decimos que el país necesita especialmente ese plan de financiamiento que cuente mínimamente con estos elementos, una visión integral del sistema, un horizonte de 5 a 10 años y que considere, si se quiere, una ruta o una hoja de ruta de reformas. Contar con un buen sistema de información, aquí, valga señalar, se reconoce el avance en las cuentas nacionales de salud, pero, de nuevo, necesitamos un mecanismo de apropiación de conocimiento, cómo transmitir al propio sector para que todos comprendamos la misma información. Ya vamos a ver los determinantes del gasto en salud. Acá predomina la innovación tecnológica, es el gran determinante, como lo soporta de hecho la literatura, y digamos la discusión, no la puedo plantear aquí toda, pero digamos que hay una, digamos, balance. Desde los expertos predomina la idea que reconociendo que en el mediano plazo el sistema requiere más recursos, hay que hacer un esfuerzo enorme por la contención del gasto, lo cual pasa por el desarrollo de la famosa función de compra estratégica, de los modelos de atención, de innovar en la prestación de servicios. Ahí hay un esfuerzo grande, por lo menos, repito, desde los expertos de la economía de la salud. Oiga, aunque el país lleva esa senda de crecimiento y es necesario disponer de recursos para atender nuevas necesidades, en todo caso, como prioridad está la contención expresada en 2 frentes de trabajo: mejorar la eficiencia, luchar contra la corrupción. Y del lado de los ingresos, aquí hay un tema que trasciende hacia el tema político de la, digamos, economía política del sistema, y es que el sistema ha venido migrando desde, particularmente el régimen contributivo, un financiamiento basado exclusivamente en la cotización, hacia un financiamiento mixto con incremento de los impuestos generales. Eso para muchos trae, digamos, un cambio en el acuerdo social político que de manera implícita al menos plantea el sistema. Y es la dependencia ya del impuesto general, en este caso, en el negocio, si se quiere, de EPS, de los recaudos de impuestos vía la DIAN. Muy bien, la encuesta que planteamos para los líderes precisamente buscaba conocer la percepción de aquellas personas, le dimos este perfil, que por su trayectoria de oposición ejercen responsabilidad de liderazgo frente al desempeño del sistema y cuyas opiniones reflejan el sentir de estamentos, gremios o sectores. Es decir, buscamos personas representativas de un gremio, bien de profesionales, de usuarios, de la industria. Seguramente algunos de ustedes participaron. Enviamos, aquí es donde recibimos el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo, una lista de 82 personas vía correo y llamada. Recibimos 48 respuestas, que en principio pues es una buena proporción de respuestas, donde la participación por, digamos, gremios o estamentos, tenemos la academia, asociaciones científicas, el gobierno, actores políticos. Aquí estaría la parte de empresa entre gremios profesionales, empresariales, EPS y PS, la comunidad en ONGs, organizaciones comunitarias, organizaciones de pacientes y medios de comunicación. Por ciudad predomina Bogotá, Medellín, Barranquilla, y en formación está en primer lugar los médicos, administradores, economistas y estas otras profesiones. En otro lado tenemos, digamos, el perfil en términos de su ocupación. 3 aspectos fundamentales: quisimos que los líderes reconocieran los principales logros, problemas y retos del sistema. De manera que la persona ordenó, o más bien él puso, era abierta, cuál logro era el más importante para él, el segundo más importante y el tercero. Nosotros entonces presentamos un resumen de esta manera, ordenando lo que más se repite. Es impresionante, y esto va marcando también aprendizaje para todos. Sin duda, la cobertura como logro está hoy definitivamente apropiada por toda la gente. Es decir, 3 sería lo máximo, como que todos hubieran dicho que eso es lo más importante. Y recordemos, en una pregunta abierta.
Entonces, casi todos, hemos dicho, todos hablaron de cobertura, casi todos en primer lugar. Y esta es la única también que obtuvo el consenso tan amplio. Ya en las demás se mencionan, pero digamos no se repite tanto. Equidad, planes de beneficios, accesibilidad, protección financiera. En cuanto a los problemas, corrupción y sostenibilidad financiera. Ahí aparecen en primer lugar. Y en cuanto a los retos, coherente con lo anterior, sostenibilidad y legitimidad. Veamos que acá el derecho a la salud como reto, las barreras al acceso como problema, digamos que guardan esa preocupación. Yo creo que hoy, a pesar de reconocer los avances en cobertura de los bajos pagos de bolsillo, las preocupaciones descansan sobre la equidad, sobre el acceso y la calidad. Precisamente como la corrupción ocupó un lugar tan destacado en los problemas, presté esta diapositiva de nuestro proyecto, adelantado con la Unión Europea y con Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud, que realizó una gran encuesta ciudadana y una encuesta institucional, donde este es el resultado más estridente. Los ciudadanos le asignan un nivel de corrupción a todos los actores que, en el caso menos grave, los usuarios y los profesionales de la salud incluso se ubican en un nivel de corrupción medio. Es decir, desde la ciudadanía existe esa opinión de ordenar los actores desde el país y el sistema, pasando por alcaldías, gobernaciones, acá está la industria farmacéutica, con unos niveles de corrupción de alto a muy alto. Y digamos, es un tema sumamente preocupante que constituye una línea de acción para plantear la propuesta que estamos haciendo de una política sectorial. Valga decir, esta percepción está, digamos, tiene cierto soporte en la experiencia de las personas. Esa encuesta también pregunta por experiencia, y una cosa que estamos desmitificando es que la tal brecha entre percepción y realidad, entre percepción y experiencia, no es tan grande, y en algunos casos ni siquiera existe. Lo cual significa, déjenme decirlo, que estamos ante un paciente realmente muy grave, y que si no lo intervenimos, bueno, alguien nos decía esta semana, no lo van a dejar morir, porque hay muchos intereses en que siga consumiendo para que no se muera. Entonces no sirve el símbolo de decir, aquí hay un paciente terminal, pero sí tenemos que intervenirlo, porque hay un problema sumamente grave. ¿Qué más nos dicen los líderes? Percepción sobre aspectos fundamentales del sistema. Nosotros ubicamos 10 preguntas, de esas que aparecen siempre en el debate y que pueden generar, digamos, polarización algunas de ellas, para mirar si están de acuerdo o en desacuerdo. Digamos, aspectos que uno considera positivos a estas alturas. Uno, el sistema de salud debe garantizar todas las tecnologías, así no estén disponibles en el país. El 73% dice, no estoy de acuerdo. Creo que esas cosas en este momento del debate, el desarrollo del sistema, hay que tomarlas como positivas porque dan señales de consenso en temas que han sido críticos. De manera similar, el sistema debe garantizar todas las tecnologías disponibles en el mercado nacional. No es tan fuerte como la anterior, pero 63% nos está diciendo no estoy de acuerdo. El país no necesita más recursos, basta con mejorar la eficiencia en los servicios. Hay un porcentaje de líderes que dice, hombre, sí, el país no necesita más recursos, es importante darle prioridad a mejorar la eficiencia. El sistema, para que el sistema sea financieramente sostenible en una reforma profunda, hay un acuerdo amplio de que se requiere. Para garantizar la sostenibilidad es necesario aumentar copago y cuotas moderadoras. Aquí hay una cierta inconsistencia en la medida en que la mayoría nos dice que no, pero cuando vamos a preguntar por fuentes alternativas se admite que aumenten los copagos y en general los pagos de bolsillo. Y en otro orden, preguntamos si la población colombiana hace uso racional de los servicios, 71% nos dice no. El país debe gastar más en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, definitivamente unanimidad. Es acá donde les decía, podemos abrir unas líneas de discusión de trabajo, porque este es un tema sí crucial, es la percepción que tienen los líderes sobre qué tanto es el gasto que realiza Colombia en salud y qué nos dicen las cifras. Yo comencé diciendo que cuando hacemos una mirada internacional,
Colombia tiende a estar en niveles por encima de la media y que dada la senda de desarrollo, de crecimiento que llevamos, digamos, el comportamiento que han seguido países. Lo que pasa es que no nos podemos comparar con la Alemania de hoy, sino de hace 30 años. Nos podemos comparar con los que hoy tienen un ingreso similar a nosotros. Pero los líderes, en general, consideran que el gasto colombiano es medio o bajo. Los que dicen alto o muy alto realmente son muy pocos, tanto desde el punto de vista del porcentaje del PIB como en términos per cápita. Pero lo que más me alarmó es este. Sabemos, está la información, que el gasto en salud es realizado en un 75%, sería la línea, con recursos públicos. 8 líderes así lo dijeron, y digamos que hay una concentración por acá en una bandita, si se quiere, entre 70 y 80, pero no es la mitad de los líderes que participaron. Nosotros tenemos un intervalo, estas no las contamos porque significa que no respondió, pero tenemos quienes piensan que el gasto público representa el 20 o el 30% del gasto total, y quienes dicen que se aproxima al 100. Mire, solo esto, por lo menos las universidades, los gremios, deberíamos unirnos para buscar cerrar esas brechas de conocimiento, porque ahí está la evidencia. Solo que no hemos sido capaces de transmitir, de comunicar adecuadamente esto. ¿Qué significa, por ejemplo, para un líder sindical o incluso gremial, preguntarle, oiga, ¿qué porcentaje del gasto total en salud es público? Eso parece muy elemental para nosotros, pero miren la respuesta. 48 líderes nacionales y miren la dispersión. Sobre la sostenibilidad, definitivamente hay acuerdo tanto entre líderes como expertos que en el mediano plazo definitivamente el ingreso será mayor o muy superior para los líderes por encima de los expertos y esta fue una de las cosas que también yo digo, aquí hay elementos, si se quiere, para un nuevo gobierno y en general para los distintos actores, digamos, continuar este debate, porque sería la sensibilidad, lo que llama los economistas la disposición a pagar. Hombre, aquí se revela una disposición desde unos líderes. Porque ¿qué preguntamos? Bueno, dado que se necesitan más recursos para cubrir el incremento del gasto, tenemos 4 opciones, dígame cuál de estas aumentamos más. El primer lugar, pero de manera muy destacada, lo ocuparon los impuestos específicos, como los del tabaco, los licores, el impuesto a las bebidas azucaradas. Hay una alta sensibilidad para decir, hombre, por ahí hay un camino, ya lo decimos desde la teoría, que no solo es recaudatorio, sino que corrige comportamientos. En segundo lugar estarían los impuestos generales, que el camino ya siguió dando pasos, el país siguió dando paso en este camino con una disposición de recursos del IVA y del CRE. En tercer lugar, que me llamó la atención, es que se admite que la compra de servicios, los pagos de bolsillo, puede aumentar mucho o poco. Donde sí definitivamente hay más resistencia sería en las cotizaciones, lo cual es consistente con el camino que iniciamos de transitar hacia un impuesto, hacia un sistema, digamos, más basado en impuestos generales. Para terminar entonces, ya había dicho al inicio lo que iba a decir, que diría uno, señor gobierno, 7 de agosto de 2018, si quiere hacer algo en salud que marque la historia en adelante, desde mi humilde opinión, dedíquese a estas 4 cosas, concentrado en la idea de consolidar un sistema sostenible, íntegro y transparente, de manera que, con todo lo que hay, convocando a los distintos expertos y estudios, entre ellos también el informe de la misión del gasto público, oiga, formulemos con participación de actores un plan estratégico a 10 años, ¿cómo nos vemos este sistema? ¿Qué ejercicio no se ha hecho? Pero con una buena participación, que llamemos a estos consensos, los hagamos más formales, digamos, vea, este es el sistema que queremos a 10 años y lo vamos a financiar con estas fuentes. En segundo lugar, el mecanismo para saldar una deuda. Yo creo que el país ya no se puede seguir haciendo de la vista gorda con este tema. En tercer lugar, generar el mecanismo de concertación y orientación para mejorar la gobernanza. Y finalmente, vuelvo a prestar una diapositiva a nuestro proyecto,
este lo conoce el ministro porque lo presentamos en su despacho, son las recomendaciones para formular una política sectorial de integridad y transparencia. Y ahí entonces tengo las dos camisetas, la importancia de la sostenibilidad, la importancia de la integridad y cómo los dos fenómenos se asocian. Porque entre los economistas que hablamos del tema, en principio hay un acuerdo, si se quiere, bastante frío frente a las necesidades. Antes de ponerle más plata al sector, garanticemos transparencia e integridad. No puede ser, y además eficiencia. Ciertamente eso no da votos, no llama la atención a trabajar por ello, pero creo que sí debemos tener por lo menos la conciencia que en una hoja de ruta, la lucha contra la corrupción y las mejoras en eficiencia son fundamentales para liberar recursos. Muchas gracias entonces por el... Bueno, doctor Restrepo, muchísimas gracias por esa intervención. Muchas organizaciones están, dada la coyuntura de este año, pensando en proponer cosas sobre los distintos sectores y, en nuestro caso, sobre el sistema de salud para el próximo cuatrenio. No vamos a tener tiempo de presentar la propuesta propia de AFIDRO. Está en nuestra página web, muchos de ustedes la conocen, es básicamente más que una propuesta, digamos, con pedigrí académico, es una recopilación ordenada de ideas que nos han parecido sensatas y que sumadas, siguiendo la teoría de Berwick, creemos que ayudan a este tema de la sostenibilidad y pueden muy bien encajar también dentro de esta perspectiva que nos ha compartido el doctor Restrepo. Vamos a escuchar entonces a nuestros invitados, a quienes les he pedido simplemente que escucharan la presentación del doctor Restrepo, se leyeran algunos documentos y nos contaran cómo ven lo que va a pasar en los primeros 90 días del próximo gobierno. Y antes de continuar, queremos darle un saludo muy especial al señor ministro que, haciendo un esfuerzo enorme, ha logrado unirse a esta reunión y va a tener la tarea que aceptó amablemente de cerrar este evento en unos minutos. Gracias, señor ministro, de verdad. Doctor Galán, si mis cuentas no me fallan, usted hace 24 años le tocó contestar la misma pregunta. ¿Qué tiene que hacer un gobierno en materia de salud en los primeros 90 días? Claro que eran otros tiempos. La ley 100 acababa de aprobarse, de hecho, ¿o no? ¿Sí? Ya Juan Luis Londoño la había puesto en marcha. Ok, bueno, ahorita nos cuenta de eso, pero bueno, usted se ha dedicado a pensar el sistema, tuvo esa experiencia. Me imagino que igual que el doctor Alejandro Gaviria, lo primero que toca hacer es aprender a aprender el computador y, en fin, subir las escaleras al piso 32, todo eso. Y después, ¿qué esperamos que suceda a partir de su experiencia a partir de agosto? Bueno, nunca me hicieron esa pregunta en esa oportunidad, pero digamos, ¿qué pensaría uno importante para los primeros 90 días del próximo gobierno en materia de salud? Yo diría que fundamentalmente conservar los avances en rectoría del sistema. Y cuando digo esto me refiero al proceso de fortalecimiento institucional que ha tenido el ministerio en los últimos 7 años y que ha sido de alguna manera casi que secreto, me atrevería a decir. No se ha hecho mayor publicidad, pero ha ido fortaleciendo las capacidades de las diferentes direcciones. Desde que nació el nuevo Ministerio de Salud, a partir de la decisión del antiguo Ministerio de la Protección Social, lo que uno ha visto es, a partir de las dimensiones de la Autoridad Sanitaria Nacional, definidas por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS, el Ministerio adoptó esas dimensiones en la estructura del nuevo Ministerio y en la delegación de funciones
a las entidades o agencias del sector, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud. Y yo me atrevería a decir que si hay una de esas líneas rojas que el sector salud debería adoptar, es exigir el continuo fortalecimiento de las capacidades técnicas de esa autoridad sanitaria nacional. Y para decirlo más claramente, evitar la presión de las prácticas políticas tradicionales del país en las entidades del sector. Y yo creo que sobre eso debería haber una voz unívoca entre los diferentes agentes del sector y del sistema. Me parece que ese es un punto de partida que debe tener el próximo gobierno y desde, digamos, los diferentes agentes del sector debemos tener todos. Ahora, hay ya aspectos, si se quiere, más específicos. Yo creo que una de las cosas que uno espera, digamos, que se continúen fortaleciendo, que impactan sin lugar a dudas el tema de la sostenibilidad, tiene que ver con el modelo integral de atención en salud. Yo creo que hay un gran consenso en esta materia entre los diferentes agentes del sector salud. Es lo que uno ve en las regiones, es lo que uno habla con la gente, y lo que uno encuentra es que hay una aceptación sobre ese modelo en términos del nivel técnico que tiene, y desde el punto de vista académico tiene contenido ese nuevo modelo integral de atención, lo que se estaría requiriendo. Ahí hay, en realidad, de verdad, a nuestro modo de ver desde Así Vamos en Salud, una verdadera transformación, una reforma del sector. Eso implica muchas cosas, unas de las cuales no están todavía debidamente reglamentadas y reguladas por el Ministerio. Se han avanzado en algunas, hay otras que todavía requerirían complementarse o definirse con precisión en términos de ese decálogo que está planteado por el propio Ministerio, de aspectos que se deben tener en cuenta para regular. Y quisiera referirme a uno muy especialmente que me parece que es muy clave y del cual poco hablamos, y es el tema de recursos humanos. El tema de recursos humanos es un tema que desafortunadamente en los últimos 25 años en el sector salud lo hemos desatendido. Lo hemos delegado al sector educativo y creo que ahí hemos cometido un error significativo. La realidad es que el sector educativo no nos ha preparado, la autonomía universitaria no nos ha preparado el personal de salud que el sistema de salud requiere. Y quiero plantearlo de una manera más específica si se quiere. El proceso de formación continúa siendo un proceso de formación bastante norteamericanizante, si me permiten la palabra. La semana pasada estuve en Holanda por una invitación conociendo el sistema de salud holandés. Tienen 35 especialidades codificadas. El ministerio tiene codificados más de 150, cerca de 160 especialidades y subespecialidades en Colombia. Y eso genera una dinámica que nos presiona el alto costo, nos presiona la alta tecnología, nos presiona el especialismo. Y lo que uno ve en esos sistemas, y me parece que es importante insistir en ello, es que los sistemas de salud de ellos, y cuando me refiero a ellos me refiero a los anglosajones, me refiero al sistema de salud holandés, me refiero al sistema de salud francés, giran en torno al GP, al General Practitioner, a lo que llamamos aquí el médico de familia, que no lo tenemos formado. Todo gira en torno a ese personaje. El sistema de referencia y contrarreferencia gira en torno a él,
el sistema de salud pública, la salud pública colectiva, la salud pública individual, o como se le quiera llamar, gira en torno a él, y es respetado en su función, no solamente por la sociedad, sino por los mismos agentes del sistema. Y nosotros tenemos totalmente desatendido ese tema. Creo que en materia de recursos humanos, si queremos que el modelo integral de atención en salud avance en la dirección adecuada, con los cómo que tenemos que implementarlo sin lugar a dudas, y ya tenemos pilotos en diferentes partes del país que pueden mostrar esto, pero el rol y el papel de ese médico de familia, bien entrenado por supuesto, con un equipo interdisciplinario, es fundamental y se tiene que asumir un liderazgo desde el ministerio